hermano. Pues buenas tardes, queridos hermanos, queridas hermanas. Es un privilegio, un gusto, una bendición estar con ustedes aquí en este aniversario. Y la porción de la Escritura que vamos a ver es la primera carta de Pedro, versículos 2, 9 al 12. Y esta porción nos centra en algo que es muy importante y que tiene que ver con lo que ustedes están celebrando, un aniversario. Siempre, cada generación tiene una tarea o varias tareas para desarrollar. Una de esas es recordar sus orígenes, el desarrollo de esa historia y después qué parte le va a tocar jugar a cada generación. Si vemos la historia como nostalgia, esa es una posibilidad. La nostalgia nos hace recordar de cómo eran las cosas. Quizá a veces podemos pensar que era la edad de oro, siempre antes era mejor, no como hoy, y lo vemos nostálgicamente. Y a veces la nostalgia borra cosas que no se deben borrar, porque como alguna hermana que pasó aquí dijo, ha habido aquí grandes historias, pero también tristezas, ¿verdad? Y en algún caso podríamos decir hasta disensiones, separaciones, cosas dolorosas. Eso es también parte de la historia. Pero lo que tenemos que hacer más no es tanto una nostalgia, sino memoria. La memoria es viva. ¿Se acuerdan que Jesús, cuando está en la última noche con sus discípulos, con sus seguidores, sus seguidoras, que instaura la cena que nosotros llamamos del Señor, en algunas otras partes dicen Santa Cena, tiene varios nombres? Cuando Jesús comparte con sus discípulos y sus discípulas y dice, cuánto he anhelado con ustedes compartir esta mesa, dice, cada vez que lo hagan, dice, hagan esto en memoria de mí. La memoria recuerda lo que pasó, pero lo actualiza. ¿Qué significa para nosotros eso hoy? Hay una palabra muy bonita en español que decimos y a veces se nos olvida el origen de las palabras. Fíjense que yo cuando estudié el bachillerato, yo vengo de una familia obrera. Fui el primero de mi familia inmediata y extendida en llegar a estudios más allá de la secundaria. Y sin saber lo que hacía, hice solicitud para ingresar al bachillerato de la UNAM y ingresé a la preparatoria. Y la preparatoria todavía hasta hoy día, la Escuela Nacional Preparatoria, ¿alguien aquí está en algún plantel de la Escuela Nacional Preparatoria? O más por esta zona están en el CCH, acá hay una mano. Yo creo que todavía el plan de estudios sigue y continúa. Eso viene un plan de estudios clásico, desde que se funda el sistema. Y había una materia que yo decía, ¿y eso para qué? Que era la materia de etimologías grecolatinas. ¿Todavía llevan etimologías grecolatinas? ¿Sí? A lo mejor ustedes están preguntando, ¿y eso para qué? Mucho tiempo después dije, pues es que las palabras también tienen historia, tienen un origen, hay que usarlas con precisión. Y una de esas palabras que viene del latín es recordar, que a su vez viene del griego. ¿Saben cuál es la raíz de esa palabra? Es de corda. ¿Y qué significa corda? Corazón. Recordar es traer otra vez al corazón algo. Hacer memoria es traer al corazón eso de lo que estamos haciendo memoria. Entonces, cuando Jesús instruye a sus discípulos, a sus discípulas de hacer memoria de Él, es que fuera un ejemplo vivo, ¿no es cierto? Vida, y no nada más un ejercicio intelectual, sino un ejercicio existencial. Esta parte que vamos a ver, me parece a mí, tiene que ver también
con ese ejercicio constante que cada generación se tiene que preguntar. ¿Quiénes somos y para qué somos? En otro sentido, podemos decir que es identidad y misión. Todo grupo humano tiene una identidad que lo diferencia de otros. Por cierto, se dice diferencia, no diferencia. Que lo distingue de otro grupo. Soy de este grupo, pero no de aquel. Por ejemplo, los que tienen muy clara una identidad son los que tienen un equipo favorito de fútbol, ¿verdad? ¿No es cierto? Yo soy de estos y no soy de aquellos. Todo grupo tiene una identidad y de esa identidad se desprende una misión. ¿Para qué somos? Y estos versículos nos hablan de eso. ¿Quiénes somos y para qué somos? Somos pueblo de Dios, pero ¿para qué somos pueblo de Dios? No tenemos tiempo para decir muchas cosas acerca de cómo se escribió esta carta, a quiénes, los orígenes, el contexto de aquel momento, muchas otras cosas que serían necesarias para comprender lo que vamos a ver, pero no tenemos tiempo. Nada más decir que en este capítulo 2, en el versículo 4, se habla, dice, Cristo es la piedra viva. Y ahí desarrolla quién es Cristo, porque Él es el fundamento. Y de eso se desprende la identidad de quienes son seguidores y seguidoras de Jesús, que es la parte que vamos a ver. Dice que Él es la piedra viva, ¿verdad? Y esa piedra principal, escogida, la piedra angular, en la que tenemos que confiar. Eso dice versículos 4 hasta el 8. Y a partir del versículo 9 hace un contraste. Nuestra identidad se desprende de la identidad y el ministerio de Jesucristo. Ustedes lo están viendo ahí en la versión más clásica, la traducción Reina Valera, en la revisión de 1960. Yo tengo acá una más contemporánea, que es la Nueva Versión Internacional. La voy a leer en esa versión. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Pero ustedes, sin embargo, ustedes, o además, o adicionalmente con lo que es Cristo Jesús, la piedra viva, ustedes y nosotros, ¿quiénes somos? Esta carta Pedro la escribió a cristianos, cristianas dispersas en una región que se habían exiliado, desarraigado por distintos lugares, que dice que eran extranjeros o peregrinos, o la palabra que se usa ahí en griego es paroikos, extraños, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahí tendríamos que pasar un mapa y ver la región. No lo vamos a hacer, no tenemos tiempo. A veces eso es la validez y lo bonito de un estudio bíblico, que uno puede ver lugares y aprender geografía y demás, ¿no es cierto? Pero era una región amplia. Y este grupo de personas que reciben la carta estaban dispersos, eran vistos en los lugares donde vivían como advenedizos, como los no invitados, como los que llegaron ahí y de repente se aparecieron, y por eso se usa la palabra paroicos, de alguna manera los indeseables también, pero ahí estaban. Y lo que intenta el apóstol Pedro es decirles: a ustedes que el mundo los rebaja, los estigmatiza, los ve como nocivos,
ustedes tienen una identidad que descansa en Dios. No es que lo que está diciendo aquí es para enorgullecernos por encima de otros, sino lo que nos quiere dar es un sentido de dignidad en un ambiente donde los trataban de manera despreciada, estigmatizada, señalándolos. Entonces por eso usa este lenguaje para enaltecer a los que estaban sobajados. No es para decir, miren nosotros quiénes somos, todos los demás háganse un lado porque ya llegó el linaje escogido. No está diciendo eso. Lo que está tratando es de inyectar un sentido de dignidad en un ambiente que los consideraba indignos. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. En esas pocas imágenes está diciendo muchas cosas. Está diciendo cuál es nuestra identidad. Somos un pueblo, un linaje escogido por el Señor Jesús. Tenemos la misma estirpe. Compartimos con el Señor el mismo linaje. Somos hijos e hijas de Dios. Eso es algo para dar gracias, ¿no es cierto? Hijos e hijas, ya no advenedizos, sino hijos e hijas. Y además Jesús dijo, yo no los he llamado de otra manera, sino los llamo amigos, es decir, cercanos, ¿verdad? Ya no lejanos. Real sacerdocio. En el Antiguo Testamento era toda una serie de requisitos para llegar a ser o ser reconocido como sacerdote, ¿no? Tenía que ser de un linaje escogido, de una tribu y una serie de pasos que se tenían que cumplir, requisitos para ser reconocido como sacerdote. Y dentro de esos sacerdotes, al sumo sacerdote o al sacerdote mayor. Pero aquí dice que esta noción de sacerdocio se amplía. Todos y todas somos sacerdotes del Señor. ¿Y cuál es la función de un sacerdote? Tanto presentar al Señor y su mensaje al pueblo, como al pueblo también llevarlo hacia el Señor. Dice que todos somos real sacerdocio, una nación santa. ¿Y cuál es el territorio de esa nación? ¿Alguien aquí estudia derecho? ¿No? Porque hay una definición muy básica, dijéramos, de los que estudian derecho. ¿Cómo se define el Estado, verdad? Se dice que una población, un territorio, un gobierno y unas leyes. ¿Cuál es el territorio de esta nación? Todo el mundo. Somos un pueblo global. Hay cristianos en las naciones, pero no hay naciones cristianas, ¿verdad? No hay una nación especial que uno dice, es que esa es la nación elegida, preferida del Señor. No, hay un pueblo que está disperso, como este pueblo que estaba disperso en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Somos una nación que traspasa todas las fronteras. Yo soy de una familia cristiana, anabautista, y anabautista menonita, más anabautista que menonita. Los bautistas tienen mucha cercanía doctrinal con los anabautistas. Y los anabautistas en el siglo XVI, que los persiguieron por aquí y por allá, y se dispersaban por todas partes, cuando las autoridades les preguntaban, ¿y ustedes por qué están en este territorio? Si aquí este territorio nada más es católico, ¿no? O este territorio es protestante. Y ellos decían, es que nosotros no reconocemos fronteras, porque dice la palabra que la tierra es del Señor y el mundo y los que en él habitan. Luego entonces, si la tierra es del Señor, las fronteras son fruto de la pecaminosidad humana. Así pensaban. Podemos estar de acuerdo o no, pero así pensaban. El cielo y la tierra y su plenitud es del Señor, el mundo y los que en él habitan. Entonces, queridos hermanos y queridas hermanas, en tiempos de hoy que alguien nos quiere decir que hay naciones designadas, especiales para la obra del Señor y todas las demás tienen que verla como
el reloj de Dios, eso no es cierto. El pueblo del Señor pasa las fronteras y está presente en todas partes. Amén. Luego lo que sigue aquí, nación santa, pueblo que pertenece a Dios. No le tenemos y no le debemos pertenecer a una ideología, a un cierto partido, a una cierta etnia, a una cierta nivel socioeducativo. La iglesia está conformada, el pueblo de Dios, por personas de toda edad, de todo linaje, de toda lengua, de toda preparación educativa, etcétera, ¿verdad? Y ese pueblo le pertenece a Dios y la fidelidad de ese pueblo es con Dios. Hemos nacido en un territorio, hablamos un idioma, tenemos una cierta serie de tradiciones, las cuales muchas de ellas son muy buenas, ¿no? Está bien, pero no, nuestra fidelidad no es principalmente a un territorio, sino al Señor, porque le pertenecemos a ese Dios. Y luego fíjense, después de haber dicho eso, que nos dijo quiénes somos, nos dice para qué somos, porque nos podíamos quedar nada más ahí, en las partes, vamos a decirlo así, que nos enaltece, que nos recompensa de lo que significa ser parte del pueblo del Señor. Por eso las palabras importan. Ya ven cómo empezó el versículo 9, pero, sin embargo, y aquí dice, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí está, sintetizada la misión. ¿Para qué somos? Para proclamar las maravillas del Señor. ¿Se acuerdan que cuando pasa el domingo de Pentecostés y que todos los que están ahí, los oyentes que hablaban distintos idiomas, los oyen hablar en su propia lengua? Dice, y oímos cada uno en nuestra propia lengua signos y maravillas de la acción de Dios. Tenemos que proclamar las obras del Señor, porque Él nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Aquí hay todo un tema. ¿Cómo empieza Génesis? En el principio dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Y el tema de la luz recorre toda la Escritura. Por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y el profeta Isaías, el pueblo que andaba en tinieblas, vio una gran luz. Podríamos decir muchísimas cosas sobre la luz, pero aquí hace referencia una vez más a esa gran realidad. Alguna vez yo escuché una bonita definición que hice mía, que las tinieblas no existen. Lo que existe es ausencia de luz, ¿verdad? Una pequeña lucecita, si esto estuviera completamente en tinieblas y oscuras y alguien prende un cerillito, todos lo vamos a ver. La función de la luz es terminar con las tinieblas. Y aquí nos está diciendo eso. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Teníamos una identidad y ahora tenemos una nueva identidad en Jesús. Efesios habla de la nueva humanidad y sus características. La nueva humanidad en Cristo Jesús. Varios y varias de los que estaban aquí reciben esta carta, no tenían trasfondo judío. Eran gentiles o paganos, también les decían. Y Él les dice, no, ustedes que antes no eran, ahora son. Porque en Cristo el pacto de Dios se ha ensanchado. El propósito salvífico de Dios
ha ampliado su cauce. Todos y todas pueden ser parte del pueblo del Señor si confiesan con su boca que Jesús es el Señor y lo seguimos cotidianamente con obediencia. No eran, pero ahora, dice, son. No éramos, pero ahora somos. Y después, versículo 11, dice, queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Hay cosas en nuestra vida cristiana que tenemos que dejar atrás. Ya no más. Cada uno de nosotros tiene una historia, un pasado, a la cual les dijo, ya no, a eso ya no. Pedro les está llamando y les ruega, dice, ustedes que son extranjeros y peregrinos, ustedes que son vistos como indeseables y que en un sentido digno no son parte de este mundo, sino que estamos de paso, somos peregrinos. Les está diciendo en un sentido, vamos a decirlo así, negativo, o que se aparten, dice, de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. ¿Cuáles son esos deseos? Cada uno de nosotros, una de nosotras tiene deseos acordes a la antigua naturaleza, ¿verdad? Que estaba separada con Dios y tenemos que dejarlo atrás, como personas y como pueblo de Dios. Pero después lo hace en sentido afirmativo. Apártense, pero en el versículo 12 dice, mantengan ante los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Nos está llamando a reflejar con nuestra vida el seguimiento de Jesús. A veces se ha malentendido de que la salvación es un regalo, es una gracia del Señor, y hay personas que dicen, no, ya no hay que hacer ninguna buena obra porque ya con la gracia de Jesucristo es suficiente. Es que hay dos procesos distintos en la misma palabra, y Jesús hizo énfasis una y otra vez en ese proceso doble. Y también las cartas y todo el Nuevo Testamento hace esa misma afirmación. Sí, una confesión, una doctrina, una enseñanza que mantenemos, que hay que tenerla muy clara. ¿Cuáles son nuestras creencias? Hay que mantenerlas muy claras, pero la otra, también la conducta que se desprende de esas creencias. Por mi salvación, decía un gran cristiano, Juan Wesley, inglés, que después de ahí deriva la iglesia metodista. Dice, por mi salvación yo no puedo hacer nada. Es un don, es un regalo de Dios. Pero por mi santificación tengo que hacer todo. Salvación y santificación es parte del mismo proceso. Santificación es el proceso por el cual Cristo crece en nosotros. Nos parecemos más y más a Jesús. En nuestro pensamiento, en nuestro corazón, en nuestro caminar. De tal manera que la palabra del Señor tiene que capturar nuestro intelecto, incendiar nuestro corazón y movilizar nuestros pies. Cerebro, corazón y voluntad. Y aquí es lo que está diciendo Pedro a estos hermanos y a estas hermanas, que mantengamos una conducta tal que haya un contraste, no para acusar a los demás, ni para decir que somos superiores, sino como un reflejo natural de que estamos queriendo encarnar el ejemplo de Jesús en nuestra vida. Pablo decía que sufría dolores de parto hasta que Cristo, dice, se ha formado en ustedes. Una parte muy bonita de Juan el Bautista, en Juan 3 dice
Es necesario que yo mengüe, pero que Jesús, que Él crezca. Que las personas vean más y más en mí, no solo en mis palabras, sí en mis palabras, pero en mis conducta, que Cristo está creciendo en mí y en nosotros, en cada uno de los que estamos aquí. Y el resultado de eso es que ellos, ellas, observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hacer las obras que el Señor quiere que hagamos, obras de misericordia, de justicia, de sembrar reconciliación, paz, dignificación y tantas cosas, tiene que llevar al resultado no a exaltarnos a nosotros, sino que las personas, esta acción que ven, vean al Señor. Porque podemos tener la tentación de gloriarnos, ¿no es cierto? Y de incurrir entonces también en una vanagloria o en una gloria vana, porque la gloria es del Señor. Y este es el llamado, queridos hermanos, queridas hermanas, al que nos hace el Señor a cada generación. ¿Quiénes somos y para qué somos? ¿Cuál es nuestra identidad y nuestra misión? Y entonces es una gran tarea comprender y encarnar el significado cotidiano, como personas, como familias, como comunidad, de lo que significa ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios y que llama a otros y a otras en nuestro entorno a salir de las tinieblas para venir a su luz admirable. Qué hermosa tarea, qué hermoso ministerio nos da el Señor, ¿no es cierto? Oro, hermanos y hermanas, para que esta comunidad de Galat siga cumpliendo la misión que el Señor les ha encomendado, haciendo memoria de dónde vienen, memoria viva, recordando y actualizando eso para las generaciones que vendrán. Así como otros nos allanaron y otras nos allanaron el camino, a nosotros también tenemos que, como Juan el Bautista era su ministerio, allanar el camino, emparejar el camino para otros y otras, hacerlo menos escabroso. Es una tarea muy bonita, ¿no es cierto? Demos gracias al Señor por los que precedieron, por los que vieron con visión aquí los pedregales, ¿verdad? Esto a lo mejor, no sé cómo era, a lo mejor hay fotos y demás, pero no estaba así como está ahora. Y hay una responsabilidad para las generaciones que vienen, verlos con esperanza, con amor, con agradecimiento al Señor y entregarles una obra que refleje más el ministerio para el que el Señor ha llamado a esta comunidad cristiana en este contexto específico de la colonia Ruiz Cortines. Y más allá, que el Señor les bendiga, les fructifique y que tengan un ministerio acorde a esto que somos, un linaje escogido por y para el Señor. Que el Señor les bendiga. Amén. Mis queridos hermanos, bendito sea, Señor. Gracias, 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 Señor. Alabado sea tu santo, tu glorioso nombre. Gracias, bendito Dios, porque eres bueno en gran manera. Tu gracia, tu misericordia, tu fidelidad, mi Señor, nos han acompañado a lo largo de estos años. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos porque eres verdaderamente bueno en gran manera. Y mi Señor, tu bondad se extiende a lo largo de los años y ha tocado todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tu bondad toca nuestras familias. Gracias, Señor, porque tu misericordia es con nosotros en los trabajos y en las escuelas. Gracias, Señor, porque tú, bendito Padre Celestial, eres bueno en gran manera. Y en cualquier circunstancia, en cualquiera, tú estás presente, mi Señor, no estamos solos. Tú eres quien sustenta
nuestras vidas y nuestras almas. Y te bendecimos y te alabamos por ello, mi Señor eterno. Te exaltamos. Gracias también, Señor, por esta iglesia, porque desde 1966, Señor, tú pusiste hermanos fieles que los llamaste, mi Señor, para que fueran hijos tuyos y creyeran en Cristo Jesús por medio del operar del Espíritu Santo. Gracias, 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 Señor. Y ahora nosotros estamos aquí. A lo largo de los tiempos han pasado diferentes hermanos, mi Señor. Algunos ya están contigo y otros, mi Señor, se han cambiado de domicilio y ya no están aquí. Pero ahora nosotros estamos aquí. Y mi Señor, te damos las gracias, bendito Padre Celestial, por esta tu bondad, por esta tu misericordia, por esta tu fidelidad. Gracias, Señor, gracias. Mi Señor, te pido que sostengas a cada uno. Extiende tu mano bondadosa y toca la vida de cada uno de los que están aquí. Por favor, Padre Celestial, aquellos que son creyentes, sígueles sosteniendo, guardando y cuidando, mi Señor. Y Padre Celestial, sigue obrando para que, Padre, cada día nos parezcamos más. Aquellos que nos visitan el día de hoy y que no han hecho una decisión de seguir a Cristo, permite que pronto puedan hacer, que puedan ser seguidores de Cristo Jesús. En un mundo, mi Señor, en una sociedad que no te conoce y que más bien te rechaza. Padre, te pido por aquellos que nos están visitando. De verdad, guárdales, cuídales, junto con sus familias, mi Señor. Bendíceles ricamente. Y Padre, que tu gracia esté con ellos. Sosténles, Padre bendito. Y si tienen alguna dificultad, muéstrales, dales sabiduría, mi Señor, para que puedan tomar las mejores decisiones. Una vez más, mi Señor, gracias por esta iglesia, gracias por esta congregación. Alabado seas, mi Señor. Gracias porque tú eres nuestra guía, tú eres el gran y buen pastor de todos nosotros que somos tus ovejas. Y gracias, mi Señor, porque tú sostienes a cada uno de nosotros. Gracias. Solo permítenos seguir hacia adelante, haciendo las cosas que tú nos has mandado hacer. Permítenos enfrentar las cosas con fe y con valor, con sabiduría, mi Señor. Ayúdanos en ello. Y Padre Celestial, permítenos que podamos permanecer como familia de fe, como iglesia tuya, como congregación de Jesucristo. Ayúdanos, mi Señor, que podamos permanecer unidos y juntos para adorarte y alabarte, mi Dios eterno, para darte la gloria. Eso es para lo cual tú nos has llamado, y el principal propósito de nuestras vidas es que tú seas glorificado en gran manera. Ayúdanos en esto, mi Señor eterno, y gracias, gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis queridos hermanos.